Bueno, pues nada, en primer lugar, daros las gracias a todos los comités de ética asistencial que habéis presentado comunicaciones. Como sabéis, bueno, pues hemos recibido más de las que son posibles incluir en la mesa de hoy, pero bueno, dada la calidad y lo interesante que eran muchos de los temas que tratabais en las comunicaciones, pues os la hemos solicitado como póster y están disponibles en la web de la Estrategia de Bioética. Ya están colgadas y disponibles ahí, ¿vale? Así que nada, gracias a la mesa que tenemos hoy tan interesante. Como sabéis, tenemos 8 minutos cada uno. Por favor, voy a pedir que os ajustéis, porque os voy a dar el toque a los 6 minutos, porque si no es que luego creo que es interesante que luego la gente pueda hacer preguntas desde casa, desde aquí, ¿vale? En primer lugar, también comentar que va a intervenir Aurora Puche, que ya la conocéis también, que ha estado moderando una de las mesas anteriores. Ella es la vicepresidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Ayuda Médica para Morir de la Comunidad Autónoma de Andalucía y nos va a contar algunos datos que han salido ya antes, ¿no?, sobre las solicitudes de eutanasia en Andalucía. El resto de comunicaciones son todas de miembros de comités de ética asistencial, de varios miembros, aunque algunos venís en representación como digo, del comité, pero recibimos esta comunicación por parte de la viceconsejería y nos pareció muy interesante incluir los datos que Aurora nos va a aportar sobre las solicitudes de eutanasia. Así que nada, como digo, 8 minutos. Vamos a dejar las preguntas todas, si os parece, para el final. Intervenís todos y al final empezamos la etapa de debate y de preguntas. Un momentito, que creo que le he dado a esto. Vale, pues la comunicación de Aurora es un resumen del informe sobre la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Y son los datos desde noviembre del 2021 hasta diciembre del 2022. Gracias. Bueno, efectivamente, muy rápidamente, este resumen empieza en noviembre del 2021, fecha en la que se constituye la comisión, y hasta finales del 22. Lo primero que vamos a hacer es identificar los conceptos con los cuales trabajamos. Hablamos de solicitudes cuando nos referimos a un paciente que pide en ámbito asistencial acogerse a su derecho a eutanasia. Durante toda esa tramitación en ámbito asistencial es solicitud y puede ser que llegue a la comisión, esa solicitud llegue a la comisión de garantía y se transforme en expediente, o puede ser que no se transforme en expediente porque no termine de llegar. Los expedientes que se tramitan desde la comisión tienen dos clasificaciones: expedientes de verificación, cuando ya la tramitación en ámbito asistencial ha terminado, y la comisión valora sobre la verificación de si se cumplen todos los requisitos que establece la ley. Se hace una valoración por parte de dos vocales de la comisión, siempre van en pareja, dupla, un vocal jurista y un vocal médico, pero también pueden llegar a ser resueltos por el Pleno cuando la dupla no consigue establecer un criterio consensuado entre ellos, y pasaría al Pleno. La comisión establece o inicia también expedientes de reclamación a instancia de aquel paciente que ha recibido un informe desfavorable del médico responsable y lo reclama, o que ha recibido un informe desfavorable del médico consultor y presenta reclamación, o que ha recibido un informe desfavorable por parte de la dupla en proceso de verificación y presenta también la reclamación. Luego tenemos los expedientes judiciales, porque cualquier resolución que emita la Comisión de Garantía y Evaluación es susceptible de ser recurrida en vía de la jurisdicción contenciosa administrativa. Así que, como ya tenemos identificado lo que son las solicitudes y los expedientes, decir que en este periodo que estamos analizando, la comisión recibió 81 solicitudes, de las cuales solo 52 llegó a propiciar la apertura de un expediente ante la comisión. ¿Por qué? Porque el resto, 29 de las solicitudes, nunca llegaron a comisión, por varios motivos. 3 de ellas fueron desistidas por parte del paciente, o sea, el paciente desistió de su petición. 17 pacientes fallecieron a lo largo de la tramitación asistencial de la solicitud. Tenemos, en ese momento que elaboramos este informe, teníamos 3 expedientes que no sabíamos muy bien si iban a concluir, o 3 solicitudes que no sabíamos si iban a concluir en la formación de expediente o no, y porque hubo 6 informes desfavorables de médico responsable ante las cuales el paciente no presentó reclamación.
Vale, enfermedades bases que hemos tenido, los grupos patológicos en los que nos hemos centrado en las peticiones, pues la más abundante, contra todo pronóstico, han sido las neurológicas, 20. Todos estábamos convencidos al inicio de la ley que iban a ser las oncológicas, pero no, ahí están las neurológicas, tienen 20 casos, pluripatologías también tienen 13 casos y oncológicas 10, y luego ya una serie de patologías que se han dado con menos frecuencia. Distribución por sexo, pues de los solicitantes, 32 eran hombres y 20 mujeres, siendo predominante como grupo etario de los 70 a los 79 años de edad. Distribución por provincias, pues la provincia que más tramitaciones ha llevado a cabo ha sido Málaga, luego le ha seguido Granada y Sevilla, que está con el mismo número que Granada. Perfil profesional de los médicos responsables. El más abundante y el mayoritario, sin lugar a dudas, son los médicos profesionales de familia, porque casi todas surgen en ámbito asistencial de atención primaria. Medicina intensiva tiene también 2 profesionales, oncológica, hemos tenido un caso que el médico responsable era un oncólogo, y hematología. Perfil profesional del médico consultor. Sabéis que no todos los procedimientos, todas las solicitudes llega a ser designado un médico consultor, por lo cual no cuadra numéricamente. Puede ser que haya peticiones que se produce un informe desfavorable médico responsable, por lo cual nunca llega a designarse médico consultor. Pero puesto que la ley dice que los médicos consultores tienen que ser especialistas en la enfermedad de base que suscita la petición de eutanasia, indudablemente la más frecuente es neurología. Luego le sigue medicina de familia, oncología, medicina interna y así sucesivamente. Ámbito en el que se inicia la prestación. Me he ido para atrás, que no sé muy bien cómo volver. Vale, perdona. Gracias. Pues el ámbito mayoritario es la atención primaria, como hemos dicho, con 42 solicitudes. En centros sociosanitarios no se ha presentado ninguna solicitud y en ámbito hospitalario se han presentado 4. Lugar y modalidad de la realización, pues respecto al lugar en el que se ha llevado a cabo ya la prestación, está muy equiparado. En ámbito hospitalario 14, en ámbito domiciliario del paciente 15. Decir que aquellas solicitudes que van relacionadas con una petición o una donación de órganos, indudablemente hoy por hoy todas están siendo canalizadas a vía hospitalaria, aunque se habla de la posibilidad de poderse llevar a cabo en ámbito domiciliario y luego, pero habría que arbitrar la fórmula y sería mucho más complejo. Modalidades de aplicación, porque sabéis que la ley prevé la posibilidad de que el paciente elija si quiere una modalidad de administración directa al paciente por parte de los profesionales, y en esta modalidad se han llevado a cabo 28, o que sea el propio paciente el que se administre todos los medicamentos para la realización de la eutanasia. En esta modalidad solo se ha llevado a cabo una. ¿Algunas conclusiones de todo esto? Bueno, pues que el porcentaje más relevante de solicitudes de prestación correspondiente a pacientes con procesos neurológicos, un poco como contra todo pronóstico, como dije antes. Que el ámbito de atención primaria fue o ha sido el predominante en el inicio de las solicitudes y que la especialidad de medicina de familia es el más prevalente dentro de lo que es el perfil de los médicos responsables. Algunas necesidades detectadas, pues llevar a cabo, la Comisión ha detectado que es absolutamente necesario llevar a cabo una amplia función formativa hacia los profesionales directamente implicados en las solicitudes de este tipo de prestaciones, que posibilite el pleno conocimiento del proceso y de los requisitos que la ley orgánica establece, porque aunque es un proceso que se desarrolla en ámbito asistencial, tiene como base una norma jurídica que hay que cumplir. Otra necesidad, pues la creación de una red de profesionales referentes para ayudar y acompañar a los profesionales implicados en estos procesos, porque efectivamente este proceso de prestación de ayuda a morir no es una dinámica habitual ni debe de
serlo, es un proceso excepcional. Luego, aquel profesional que se enfrenta por primera vez tiene que tener el soporte y el sustento de otros profesionales que ya le vayan guiando. Y la elaboración de un plan de humanización para todo el proceso, tanto en ámbito asistencial como en el propio de la Comisión de Garantía y Evaluación de todos los agentes que participamos. Y bueno, he ido muy rápido, como me ha dicho. Muchas gracias, Aurora. Lo has clavado. 8 minutos. Muchas gracias. Bueno, como vamos a hacer preguntas para el final. Bueno, pues en siguiente lugar va a intervenir Eduardo Sánchez Sánchez. Cuando quiera. Eduardo es enfermero y es profesor vinculado al SSPA en la Universidad de Cádiz. Actualmente desempeña su labor asistencial en el Hospital Universitario de Punta de Europa. Y perteneciente, bueno, él es el presidente del Comité de Ética Asistencial del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste. Bueno, nos va a presentar una comunicación que es el conflicto ético en el acceso y prescripción de nutrición enteral domiciliaria por vía oral. Voy a poner el cronómetro por si acaso. ¿Lo pones tú? Sí, lo voy a poner también, espero poder mirarlo. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Dar las gracias al Comité Científico y Organizador y a la Estrategia de Bioética por seleccionar la comunicación, porque es una comunicación que a veces es un poco difícil, ¿no? Hablar de nutrición enteral domiciliaria vía oral cuando no son en fase de últimos días, en fase de paliativo, por así decirlo, ¿no? Era algo. Pero bueno, esto es un dilema ético que me surgió a mí, precisamente. Sí, mejor, ¿no? Vale. Es que yo soy muy inquieto, me va a costar un poco. Yo cuando di las clases voy corriendo, se imaginaron. Pero bueno, lo voy a intentar. Es un dilema ético que me surgió a mí, me surgen muchos compañeros y me lo transmiten los compañeros, ¿no? Y aparte fue mi trabajo fin de diploma, del diploma que ya se ha comentado de especialización en bioética de la Escuela Andaluza, que terminamos hace un mes y hoy ha empezado el otro. O sea, que esto es un no parar, ¿no? Que entré con una duda y he salido con 40. O sea, no sé si eso, yo creo que es positivo, porque dudar de lo que uno hace siempre es positivo, te hace mejorar, ¿no? Bueno, pues lo que yo quería explicaros es ese dilema ético que tengo cuando a un paciente que prescribirle una nutrición enteral domiciliaria oral y a lo mejor no cumple los requisitos para que pueda acceder o puedan ser financiados, ¿no? Conocéis lo que es la nutrición enteral domiciliaria, que son los suplementos o como muchas veces llamamos batidos, ¿no? Vamos a llamar batidos, aunque está mal dicho porque al final pierde credibilidad el producto como tal, ¿no? Bueno, pues sabéis que la desnutrición es súper importante, ¿no? Abordar el tema de la desnutrición, incluso ahora en la Agenda 2030 de la Comunidad de la ONU se habla de evitar la pobreza y la hambruna. Evitar la hambruna desde el punto de vista de cualquier, o sea, ya no solo malnutrición en personas que no puedan comer, sino malnutrición en personas enfermas, ¿no? También, imaginaros la importancia que tiene. Pues todos sabemos que la desnutrición es importante y tenemos que abordarlo de una forma correcta, es un abordaje ético y adecuado. Pero a mí me surge un dilema ético cuando yo sé que un paciente está desnutrido porque me dicen que tengo que cribar al 100% de la población para poder actuar. Y existe una normativa, el Real Decreto 1032/2006 de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, donde habla de productos dietéticos, que dice, sí, vale, está desnutrido, pero solo se lo vamos a dar a estas enfermedades. O sea, al final estamos estigmatizando algunas enfermedades o estamos evitando que sea un reparto equitativo justo, porque solo es a unas ciertas enfermedades. Es como si yo hago un cribado nutricional aquí y digo, pero sí, estáis desnutridos, os vais a comer a las dos, pero solo vais a comer los que tenéis gafas. Los que no tenéis gafas, os voy a invitar a los que tenéis gafas y a los que no tenéis gafas no os invito, os lo vais a pagar. Y os va a costar mucho dinero. Por lo tanto, en vez de tener una justicia distributiva, a la hora de hablar de nutrición enteral domiciliaria por vía oral, tenemos una justicia conmutativa. Es decir, solo quien se la pueda costear la va a tener, ¿no? Esto para mí me causa mucho dilema, y sobre todo los compañeros, porque si sé que está desnutrido, ¿por qué no lo estoy haciendo, no? ¿Por qué no estoy abordando? Si existen las herramientas. Pero es verdad que también le debo agradecer a Félix Igea, que fue mi tutor de diploma, dijo, dale una vuelta, Edu, que igual. Dije, pues vamos a dar una vuelta. Y es verdad, los profesionales tenemos mucho que ver aquí, los profesionales sanitarios, cuando los recursos son limitados, son escasos, tenemos que controlarlo bien y tenemos que hacerlo bien. Hay estudios que dicen que el 80% de pacientes que estaban con suplementación, ya he hecho el primer vistazo, no la necesitaban. No necesitaban suplementación ninguna. O sea, no necesitaban ese suplemento. Y había un 20% que la necesitaba y no la tenía. O sea, el papel de los profesionales sanitarios también es un problema, es un papel importante. Entonces, al final, si yo estoy siempre contra del sistema, porque siempre somos muy reivindicativos y toda la culpa siempre la tiene la política o el sistema, yo decía, el sistema no es equitativo, no es justo, pero también los profesionales sanitarios no somos justos, no somos equitativos, porque si hacemos un mal uso de esos recursos, al final estamos incurriendo en que esos recursos se acaben. Cada vez más esperanza de vida, hay muchos avances biomédicos, las personas se viven más, se medicaliza mucho lo que es la
la atención sanitaria, ¿no? Esa atención sanitaria de calidad que se ha hablado. Entonces, los profesionales sanitarios tenemos mucho que ver. Pero también otras personas, los usuarios. Los usuarios tienen mucho que ver en el uso que hablemos también de equitativa, justicia, autonomía. A un usuario si en un estudio que hicimos, el 96% de los usuarios no seguían la pauta que se le indicaba. Si les indicábamos suplementos al 10, seguían uno. No le daban importancia, o no le apetecía, o no le gustaba el sabor. Eso es un problema también de los profesionales sanitarios, que no escuchamos las preferencias de los pacientes y no empoderamos al paciente en la toma de decisiones, ¿no? Sino que yo, como soy paternalista, yo soy el profesional, sé lo que es bueno para ti, sé lo que tú tienes que hacer y por lo tanto te lo voy a dar. Y lo tienes que hacer, ¿eh? Si no lo haces, el problema lo tienes tú. ¿No? O sea que eso es importante. Entonces, al fin y al cabo, ese dilema ético que tengo a nivel equitativo, o a nivel de justicia distributiva, se puede abordar de muchas maneras, ¿no? Y al final voy a terminar hasta antes, porque creo que voy a hacerlo. Falta, ¿eh? Sí, bueno, de todas formas, es importante que conozcamos qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para evitar este dilema ético que me surge todos los días? Es más, mañana tenemos reunión del grupo de nutrición y no sabemos qué vamos a hacer. Porque claro, lo que es el sistema me dice que no puedo prescribir. Yo creo que sí, que debemos de sentarnos. Sabéis que la ley es del 2006. ¿Qué año estamos? 2023. Ha pasado tiempo, han pasado cosas. De hecho, hemos tenido una pandemia que casi ha sido tremenda. Sin embargo, seguimos con la misma ley, seguimos con las mismas patologías. Yo creo que ha habido modificaciones, es verdad que ha habido modificaciones, pero creo que no había un experto en bioética, un experto en ética, para valorar eso. Siempre miramos el aspecto fisiológico, biológico o patognomónico, ¿no? de enfermedad, pero no miramos lo que a lo mejor es ético a la hora de proporcionarlo. Creo que debería haber más reuniones para tratar este tema y no solo punto de vista nutrición enteral domiciliaria, sonda u oral, a nivel de paliativo, sino a nivel de un paciente que se puede curar. Y no todo poner sonda. Sabéis que en el Real Decreto aparece la sonda como algo que se va a prescribir. Pero creo que es peor poner una sonda para la calidad de vida de nuestros pacientes, incluso para la calidad de vida de los cuidadores. Imaginaos que no tenéis conocimiento de sanidad y os dice, os voy a poner una sonda y tenéis que manejar todo el sistema fungible, le tenéis que meter esto y agua, tal. Y la sobrecarga que lleva. Entonces, las soluciones que se puede dar es que la viceconsejería del SAS, que sí, que escuche, que a lo mejor hay que tocar ese Real Decreto y hay que hacerlo, bueno, este es del Sistema Nacional de Salud, en cada comunidad autónoma, que eso es algo que se me olvida, mira, lo voy a decir, cada comunidad autónoma incluso hay desigualdad en España. Aquí no se prescribe, por ejemplo, una EPOC o una insuficiencia cardíaca, que hay bastante de nutrición, y sí en Madrid. Una fractura de cadera, que hay comprobado que hay que ir a práctica clínica, hablamos de cuantitativa, de evidencia cuantitativa, pero también cualitativa, calidad de vida, ¿eh? En Madrid se puede pautar y se puede financiar y aquí no. O sea, si yo tengo una EPOC y estoy desnutrido, más vale que me vaya a Madrid y me empadrone allí, para que me lo den, ¿no? Esa es la primera parte que tendríamos que hacer, que es que el sistema nos ayude a quitarnos este dilema ético, que sea más equitativo, más justo, pero también el de los profesionales sanitarios y los usuarios, a través de la formación, de darle importancia a esos productos que usamos y a que los recursos son limitados. En el trabajo fin de diploma, cuando los poníamos, una compañera decía, Edu, ¿pero no cree que sería más interesante que aportasen más recursos a la sanidad y menos a la defensa? Pues estamos hablando de la guerra de Ucrania, ¿no? Yo decía, cuanto más recursos aportemos a la sanidad, más nos gastamos. Lo que hay que usarlo de forma eficiente. Entonces, lo importante es que cambie el sistema, pero también cambiemos los profesionales y seamos gente, o sea, seamos garantes de esos cambios, que podamos cambiarlos. Y así evitar esos dilemas éticos y que vayan asociados no a la enfermedad, sino al problema que tiene el paciente o la situación clínica actual. Espero que se haya solventado este problema, o igual os vais con más dudas de las que habéis llegado, como hice yo con mi trabajo fin de diploma. Así que, muchas gracias. Bueno, pues en tercer lugar va a intervenir María Isabel Suárez Bobilla. Ella es FEA de Rehabilitación y, bueno, en Medicina y Rehabilitación, es máster en Bioética y es vocal del CEA, del Comité de Ética Asistencial Sur de Granada. Su comunicación es una experiencia piloto, ¿no?, sobre una innovación docente para la formación y rotación de residentes en el Comité de Ética Asistencial. Lo primero, ¿se escucha bien? Bueno, lo primero es agradeceros el haberme invitado a exponer esta comunicación, que es una actividad que estamos recientemente realizando en el área sur hace un par de añitos y creo que puede ser algo positivo como idea, como innovación para no solo el área sur de Granada o Granada entera, sino el resto de Andalucía. Ya, pues veremos, os la voy a exponer y podéis, es que como estoy nerviosilla, claro, podéis ver lo que estamos haciendo y la manera en la que lo estamos llevando a cabo. Uy,
No estoy aquí en mi nombre, sino en representación de todo el comité. A mí ya me han presentado, yo voy a presentar, por ejemplo, al director del comité, Antonio Juan Pérez, que también es supervisor de cirugía general y especialidades quirúrgicas, como presidente, y como jefa de docencia de nuestra área, a María José Cruz Rodríguez, que es especialista en medicina familiar, jefa de estudios y presidenta de la comisión de docencia de nuestra área. Los tres somos los autores de esta comunicación. Los antecedentes de hecho y la justificación de por qué esta innovación docente se iniciaron por una falta de derivaciones de consultoría al comité, que ya se ha comentado esta mañana con Rogelio. Había pocas y ya no sabíamos si era porque realmente no hay duda bioética o porque no se conoce la existencia. Entonces se implementaron estrategias para incrementar la visibilidad del comité, campañas en redes sociales, se abarcó Facebook, Twitter, Instagram y sesiones clínicas en diferentes unidades. Pese a ello, no se consiguió la demanda que se esperaba al respecto. Por tanto, ya pasamos a una segunda fase, que es la docencia a los residentes. Como dicen, el arbolillo desde chiquitillo. Y pensamos que abarcando todas las promociones de residentes, a lo largo de unos años íbamos a tener una gran exposición del comité en diferentes especialidades y en diferentes áreas, puesto que los residentes no solo estarán en área sur, sino también, una vez finalizada la especialidad, pues estarían en donde pudieran encontrar trabajo en Andalucía u otras comunidades. ¿En qué nos basamos? En el propio procedimiento normalizado de trabajo de la estrategia de bioética del SSPA, y ese protocolo se dedicó a la asistencia de personas en formación para actividades en los comités de ética asistencial. Fue revisado por un compañero, Manuel Martín, que es cirujano general y vocal del comité, y lo más importante es que en el decreto 8 del 2020, el 30 de enero, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica, que eso ya lo conocéis, pues ahí se establece en el artículo 10 como una de las funciones de los comités de ética la promoción de la formación en bioética de los profesionales de la salud. Y en el artículo 15 que los comités podrán acordar la asistencia de personal especialista en formación. Este es el punto clave, personal especialista en formación, con voz pero sin voto, que también estarán obligados a respetar el principio de confidencialidad. Ahora después veremos los requisitos. Nosotros tenemos en el área 22 residentes de diferentes especialidades, la mayoría de medicina familiar y comunitaria, también obstetricia, ginecología, interna, anestesia, trauma, digestivo y salud mental. Incluso tenemos un PIR, es decir, la mayoría son MIRES, o sea, médicos, enfermeros, pero también tenemos un psicólogo clínico. Por tanto, fijaros qué bonito la diversidad de profesionales y las áreas tan diferentes que podemos abarcar con esta formación. En total, unos 22 residentes en nuestra área sur, como CEAS que estamos en Andalucía. Casualidad, pero es así. Y nos planteamos un doble objetivo docente, o sea, en dos pasos. El primero, con objetivos generales, para todos los residentes de primer año, unos conocimientos básicos mediante una sesión clínica en el curso de acogida de los especialistas internos residentes. Se presentó el comité y los principios básicos de la bioética y se puso un caso clínico y una deliberación vivencial. A partir de ahí ya fuimos a unos objetivos específicos. Simplemente se le ofreció a todos los residentes, pero ya el que estaba interesado, el residente interesado, podía obtener conocimientos avanzados mediante una rotación formativa opcional. Opcional, pero oficial. El que se implicaba no es que pásate por el comité o mira, no, sino es una formación dentro de su periodo, como el que estudia cardiología, neumología, pues la rotación dentro de nuestro comité, siendo invitado. Los principales objetivos que se consiguieron con estos dos pasos es una aproximación al mundo de la bioética, dar a conocer nuestras funciones como CEA, explicar el modo de realización de una consultoría y facilitar la accesibilidad. Aquí vemos una página, una parte del programa docente para los residentes y en rojo nuestra charla de la presentación del comité. En la sesión clínica hospitalaria duradora, y es muy difícil condensar tantas cositas en 2 horas, pero intentamos no solo presentar al comité, decir qué es un CEA, quiénes lo conformamos, qué funciones tenemos y sobre todo las que no tenemos, sino que también aprovechamos e introducimos esos principios básicos de bioética. Hablamos de la jerarquía, del método deliberativo, los cursos de acción,
lo que es un dictamen que no es vinculante, las pruebas de consistencia, la exposición de un vídeo, un caso clínico en formato vídeo, y el taller de deliberación vivencial. Y después de eso, ya comentamos el protocolo de consulta del CEA, los plazos de respuesta, espacios para dudas y un vídeo. ¿Por qué he marcado en azul la parte del medio? La charla la dividí primero en presentación del comité y al final seguí hablando del comité. ¿Por qué hice ese parón? Porque pensé que didácticamente, si yo al residente le hablo mucho de protocolos, pues desconecta. Sin embargo, si le hablo de lo que un comité, le doy las herramientas básicas para poder deliberar y hacemos que ellos deliberen, ellos fueron comité durante media hora, deliberando un caso clínico. Entonces estaban motivados, se sintieron parte y a partir de ahí ya les explicamos cómo se hace una consultoría. Por tanto, ellos sí sintieron la necesidad de enterarse de cómo era una consultoría porque acababan de ser consultores. Por tanto, es didácticamente ese corte más provechoso a la hora de que la formación llegue. Aquí están los residentes en su primer año, el 13 de junio del 22, que es cuando se inició este proyecto, con la sesión clínica. El caso clínico que puse fue La Dama de la Muerte, que es del 2010. La mayoría seguramente lo conoceréis, pero ellos, residentes jovencitos, pues la mayoría no lo conocían, por eso es un caso que no está muy trillado. Veis una persona levantando la mano, podían interrumpir en cualquier momento y después en la deliberación fueron muy comunicativos. Es una sesión dinámica, participativa. Y al final le puse el vídeo de Empathy, porque no servía de nada hablar de principios de bioética y quedarnos en teoría. La medicina tiene que ser bioética, sino deontológica y sobre todo siempre humana. Y este vídeo a mí me gusta mucho porque aproxima a la humanidad de lo que es el ejercicio de nuestra medicina. Hablamos ahora de humanización de la salud, pues aprovecho esa cuñita. La asistencia se recoge, por eso son formaciones formales. Se recoge y ellos no se evalúan. Este es el cuestionario de evaluación de calidad docente en el que el residente evalúa lo que acaba de vivir en la sesión clínica. Y aquí podemos ver la moda, la media y la mediana, en la cual los resultados fueron muy satisfactorios, puesto que todo se mueve entre 9-10, 9-10 sobre 10. No se aprecia bien por tamaño, pero es muy bonito ver que te evalúan de esa manera. La segunda parte, la más importante, la rotación formativa opcional y oficial. Ofertamos 2 residentes cada 6 meses para que vengan al comité a vivir con nosotros. Sí. Y participan en todas las sesiones, colaboran en calidad de invitados, como hemos dicho, con voz pero sin voto. El límite de entrada, bueno, ya hemos dicho que podían ser MIR, EIR, FIR y PIR. Y tienen que pertenecer al SAS. La página dice que a partir del segundo año. Nosotros modificamos y añadimos que durante el primer año también podían rotar. Mínimo 6 meses, de 6 meses a un año, nosotros elegimos los 6 meses. Y el límite de salida es que finalicen el periodo en el que ellos querían rotar en el comité o que finalicen su periodo de residencia. Los requisitos para la rotación, solicitarla formalmente mediante el documento anexo 1. Después, tienen que firmar también en el anexo 2 un compromiso de confidencialidad y una declaración de actividades sin conflicto de intereses. Y estos fueron los residentes que rotaron el año pasado con nosotros, del primero al cuarto, y los que tenemos pendientes de rotar. Me gusta poner caras para que veáis que esto no es teoría, que esto es la práctica, la vida misma. Ellos 2 finalizaron el periodo y los 2 de la derecha están todavía con nosotros. Y ellos nos evalúan también al comité y nosotros lo evaluamos a ellos. Estas son las 2 páginas, es una evaluación bidireccional. La evaluación de ellos hacia el comité queda registrada en el libro del residente. En este caso hemos cogido un ejemplo, como dicen, por ejemplo, una muestra. Y como no se aprecia, y para finalizar, he desglosado cómo nos valoraron. Como veis, en todos los ítems, muy bien, en la máxima puntuación al comité. Y la descripción del residente, que es lo más bonito, por ejemplo, el residente se llama Andrés, el único varón que aparecía. ¿Cuál es la descripción de la actividad durante la estancia formativa? Participar en las reuniones mensuales de invitados donde hemos debatido sobre múltiples escenarios desde el punto de vista ético y hemos estudiado la ley de eutanasia, cuyo manejo es imprescindible en nuestro día a día en la consulta y por la que recibiremos múltiples solicitudes, tanto de información como de comenzar el proceso con nuestros pacientes. Él era médico de familia, bueno, es en formación, y casi todos los que se han apuntado pertenecen al ámbito de medicina familiar y comunitaria, son los más interesados.
¿Qué aspectos positivos de mayor interés has tenido en la rotación? La bibliografía que se nos ha aportado, así como los debates que hemos realizado durante las reuniones, que han sido muy enriquecedoras. Conocer el procedimiento de abordar y analizar un problema ético. ¿Qué aspectos son mejorables en el servicio desde el punto de vista docente? Aumentaría la duración de la rotación. Fíjense qué bonito. El residente quiere seguir con nosotros, aunque soy consciente de que es complicado ajustar el calendario con el resto de rotaciones que tenemos que realizar. Y en el informe de reflexión, nos fijamos en la última frase y dice: agradecería poder volver a acudir a alguna reunión más en calidad de invitado si se me diese la oportunidad. Aprovechando la buena disposición y experiencia que ha tenido el residente, aquí lo vemos a él hablando directamente en el segundo año de residente al resto. O sea, siempre llega más, no lo que le diga un profesional a un residente, sino lo que dice un residente a otro residente respecto a la rotación que él mismo ha realizado. Y gracias a esto, los resultados de la experiencia piloto han sido que la evaluación de la docencia impartida en sesión clínica medida mediante cuestionario de satisfacción ha sido muy alta. Ya hemos visto antes, 9-10, 9-10. Desde que se inició este proyecto se han cubierto todas las plazas de rotación ofertadas en el CEA hasta el día de hoy. Los residentes han participado activamente en el CEA y su grado de satisfacción durante la rotación ha sido muy alto. Y hay lista de espera para acceder a dicha rotación. Las conclusiones. En vista de los resultados obtenidos en el periodo en el que se ha implementado la formación común a los residentes y la rotación optativa en el CEA, creemos que es una actividad necesaria y exportable al resto de CEA de Andalucía. Y, por supuesto, este no es un trabajo propio, es un trabajo de todo el comité. Aquí traigo al comité que iniciamos esta experiencia piloto. Y tanto nosotros hemos puesto una piececita pequeña en lo que es todo el engranaje de comités de Andalucía y esperamos que los próximos, o sea, el resto de comités que estén interesados, pues también vayan poniendo cada uno una pequeña pieza y mejoremos lo que es en las nuevas generaciones en bioética, en conocimiento y formación. Las referencias bibliográficas para los comités las presento. Las que he utilizado para los residentes son otras. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María Isabel. Bueno, pues la siguiente persona que nos va a intervenir es Gemma Bautista Martín. Ella es fisioterapeuta del Hospital San Agustín de Linares, en Jaén, y es vocal del Comité de Ética Asistencial Jaén Norte-Nordeste. Su ponencia, su comunicación es una visión bioética del manejo del dolor crónico. Cuando quiera. De acuerdo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya. Bueno, yo voy a ser un poco más prosaica y espero que también agradecerle al resto de los compañeros su brevedad. Bueno, vamos a hablar de la visión bioética del manejo del dolor crónico. Vamos a empezar con algunas definiciones que para muchos de ustedes serán familiares, empezando por el concepto de dolor. En 2020, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor redefinió este concepto diciéndonos que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada a un daño tisular real o potencial. Quiere decir que no tiene por qué haber un daño físico, como ya saben, ni tiene por qué ser predictivo de un futuro daño. Se trata de una realidad individual, personal y asociada a múltiples dimensiones, biológica, psicoafectiva, social y espiritual, ¿no?, de la persona. Y se trata también de una experiencia subjetiva e intersubjetiva. Subjetiva debido a que todo intento de medirlo, de cuantificarlo, pasa necesariamente por el testimonio del paciente. E intersubjetiva debido a que, al ser una experiencia humana, afecta de forma transversal a toda la población. De manera que podemos sentir en mayor o menor grado empatía en función a experiencias propias. Si este dolor lo prolongamos durante 3-6 meses, en función a distintos autores, lo convertimos en dolor crónico. En este caso, como ya hemos dicho, el cerebro sigue percibiendo un daño donde ya no lo hay necesariamente o ni siquiera lo ha existido. Y suele ir acompañado de una intensa carga emocional y una importante relevancia en la esfera psicológica, ¿no?, de la persona. Siguiendo con esta línea, hablamos de dolor crónico, que es el protagonista, ¿no?, de este trabajo, que es aquel que reúne todas las características anteriores y que además no está relacionado con ningún proceso oncológico y, sin embargo, puede llegar a mermar bastante la capacidad funcional. Bueno, los datos estadísticos en nuestro país, pues, bueno, son importantes, ¿no? Afecta al 18% de la población,
supone el 50% de los motivos de consulta en atención primaria y el 2,5% del Producto Interior Bruto como coste total, incluyendo bajas laborales y pérdida de productividad. Leyendo sobre este dolor no oncológico, pues encontramos puntos a los que he llamado, bueno, pues conflictivos, ¿no? Entre muchos otros, resalto la alta prevalencia de dolor no controlado, la divergencia de percepción entre el profesional y el paciente a la hora de evaluar su propio dolor, el alto riesgo de infratratamiento, la prescripción indiscriminada o inadecuada de opioides, la aparición de fenómenos sociales como las sociedades algofóbicas, como aquellas con un exceso de temor, ¿no? Un exceso de celo, quizá por todo lo que tenga que ver con el dolor o el sufrimiento, también denominadas sociedades de la positividad, la desestimación o degradación del testimonio, fomentando quizá aún más su estigmatización, la escasez de atención al dolor de tipo emocional, pese a ser ya el que se percibe como el de mayor intensidad ya por algunos autores, y, por supuesto, la disminución de la calidad de vida que acompaña al sufrimiento y vulnerabilidad, ¿no?, de quien lo sufre. Todo esto, pues bueno, ya se constituye como un reto ético de primer orden, y de ahí el objetivo principal de este trabajo, que fue explorar de una forma más o menos estructurada, a través de una revisión sistemática, todos aquellos aspectos relacionados con el manejo del dolor crónico no oncológico desde un punto de vista bioético. Se incluyeron trabajos que estuvieran relacionados directamente con el objetivo principal, que estuvieran escritos en inglés o en español, realizados en humanos y en los últimos 10 años. Se han desestimado aquellos estudios relacionados con el dolor de tipo oncológico, el dolor neonatal o pediátrico y el dolor en animales, entre otros factores. Bueno, fueron 5 las bases de datos consultadas, se extrajeron un total de 102 artículos. Una vez eliminados los duplicados, pues se empezaron a seleccionar según criterios de inclusión y exclusión. Primero leyéndolo por título y resumen y después a texto completo. Al final se consideraron oportunos 12 artículos para este estudio. Los resultados los he decidido dividir en 3 o 4 bloques en función a las conclusiones de los distintos autores. En un primer lugar, nos hablan de la necesidad de una ética orientada hacia una atención centrada en el paciente, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta la experiencia de los pacientes en su contexto de historia personal y social, cómo afrontan este dolor, cuáles son sus preferencias a la hora de tratarse o de manejarlo, cuál es la narrativa que envuelve este dolor. Solamente de esta forma consideran que sería una atención, pues, bueno, más equitativa, ¿no?, más justa. Por otro lado, nos hablan de las dificultades del sistema biomédico para creer al paciente, ¿no?, lo que hemos comentado antes, o bien por estereotipos o prejuicios, a lo que denomina injusticia epistémica o testimonial, o bien por la frustrante necesidad de objetivación, algo tan difícil en este caso, ¿no?, en el caso del dolor, ¿no? Todo ello, pues claro, crea un clima de desconfianza de doble dirección, para lo cual proponen un concepto que me ha gustado destacarlo, que es de humildad epistémica, ¿no? Es decir, una confluencia de caminos, no un término medio, entre la evidencia clínica, el juicio profesional y las perspectivas del propio paciente. Por otro lado, este grupo de autores nos destacan el conflictivo uso de opioides en el tratamiento del dolor crónico no oncológico y la crisis sanitaria provocada por esto en los países desarrollados, claro. Nos dicen que existe un equilibrio muy delgado entre el infratratamiento y el riesgo de consumo patológico por un mal manejo, es decir, entre la escasez de beneficios y un claro perjuicio, ¿no? También nos dicen, nos recuerdan la necesidad de toma de decisiones compartidas en la reducción gradual del consumo para aquellas personas que decidan realizarlo o lo necesiten, ¿no? Y también nos insisten en la necesidad de la visión de un modelo biopsicosocial que tenga en cuenta el entorno y las necesidades del individuo que se somete a este tipo de tratamiento. Y por último, el trabajo de este autor, que nos habla sobre los posibles beneficios que podría tener el placebo en el dolor crónico, siempre y cuando vaya acompañada de una buena relación, entre comillas, una relación de confianza, ¿no? En definitiva, concluyendo, el dolor crónico no oncológico ya está considerado como una epidemia silenciosa, una epidemia silente.
Se trata de una enfermedad de difícil manejo y que no está exento de controversia ni en su diagnóstico, ni en su tratamiento y tampoco en su ética, ¿no? Contrasta la gran cantidad de información científica que hay acerca del dolor con la escasez de información relacionada con sus matices éticos, ¿no? Y, en definitiva, tratar éticamente el dolor creo que pasa definitivamente por legitimarlo, ¿no? Considerarlo no como un síntoma, sino como una enfermedad que afecta a la vida familiar, a la vida laboral y al propio sentido de identidad de la persona, ¿no? Y, por supuesto, pues, bueno, se necesita mucha más presencia, ¿no?, en la agenda social, institucional y académica. Muchas gracias. Bueno, pues ahora va a intervenir María José Peláez. Ella es pediatra de la Unidad de Crónicos Complejos y Cuidados Paliativos del Hospital Regional Universitario de Málaga y es vocal del Comité de Ética Asistencial de Málaga. Nos va a presentar una comunicación sobre la planificación anticipada de decisiones, un componente esencial en cuidados paliativos. Muchas gracias. Gracias por también haber creído que era pertinente que el Comité de Ética Asistencial de Málaga estuviera aquí y, en particular, por dar un hueco a los cuidados paliativos pediátricos, que es a lo que yo me dedico. Bueno, pues vamos a hablar de planificación anticipada de decisiones, que es un aspecto muy importante en la comunicación de cuidados paliativos. Y es que esta planificación lo que es una estrategia que trata de permitir a los profesionales sanitarios alinear tanto la atención y los tratamientos que en el futuro pueda recibir el paciente con las preferencias que tenga el propio paciente y los familiares del paciente. Se trata de un proceso voluntario de discusión donde el paciente va a ser el protagonista, en este caso el niño o la niña, y que ha demostrado ser beneficioso tanto para los pacientes como para las familias. Y aquí, en una jornada de bioética, pues resaltamos que promociona la autonomía como un referente en el proceso asistencial. El objetivo que tiene esta planificación anticipada de decisiones es asegurar que el cuidado del niño o de la niña transcurra sin contratiempo y de acuerdo con sus valores y los de su familia. Y para nosotros, en cuidados paliativos pediátricos, va a ser muy importante el lugar en el que los pacientes y sus familias van a recibir o desean recibir esta atención al final de la vida, que en nuestro contexto puede ser el hospital o el domicilio. Y es que, aunque las directrices que marcan la Academia Americana de Pediatría o la Asociación Europea de Cuidados Paliativos nos digan que la atención de la vida a niños con enfermedades crónicas debe brindarse preferentemente en el hogar del niño, sabemos que las familias, para decidir sobre esto y sobre el lugar de atención, van a interferir muchos factores, factores que sean personales de la familia, que puedan ser interpersonales, factores temporales o factores de la propia enfermedad. En este punto nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa en nuestro país, no? ¿De verdad se está haciendo esta planificación sobre el lugar donde eligen los niños? ¿Están eligiendo los niños o están eligiendo su familia o son los profesionales sanitarios los que están tomando esta decisión? Pues para eso, en el 2019 llevamos a cabo un estudio multicéntrico, ambispectivo, descriptivo y analítico que tiene lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año, y en este estudio participan 14 centros de referencia en todo el territorio nacional y contábamos con un profesional sanitario, ya fuera pediatra o enfermero, de esos equipos de referencia. Como criterio de inclusión incluimos a todo paciente que fuera atendido por el equipo de cuidados paliativos pediátricos y que falleciera bajo su cuidado, sin que la edad fuera un criterio de exclusión, y recogemos los datos a través de la revisión de historias clínicas. Durante este año, 1.146 pacientes son atendidos por esos equipos, de los que fallecen 185, lo que supone una tasa de mortalidad del 13,1%. Tras excluir a los pacientes de los que definitivamente no se obtuvieron datos, nuestra muestra la compusieron 164 pacientes. En estos 164 pacientes no hubo un predominio de sexo. En cuanto a la enfermedad de base, la mayoría fueron pacientes oncológicos, casi el 50% de la muestra, y casi el 25%, el segundo grupo más numeroso, fueron niños o niñas afectos de una enfermedad neurológica o neuromuscular. En cuanto a los tiempos, encontramos una mediana de edad al diagnóstico de 1,4 años y una mediana de edad de fallecimiento de 6,7 años. Y nos llama la atención que la mediana de tiempo de seguimiento por los equipos de cuidados paliativos, o sea, desde que el niño se incluye en el equipo de cuidados paliativos hasta que fallece, es solo de 2,4 meses. La causa de fallecimiento principal fue progresión de la enfermedad de base, o sea, un fallecimiento totalmente esperable, y solo fallecieron como causa inesperada el 7,3% de los pacientes.
En cuanto a la sedación, estuvo presente en los últimos 7 días en el 31,7% de los pacientes y esto se aumentó en las últimas 24 horas al 50,6%. El lugar de fallecimiento en el 57,9%, algo más de la mitad, fue el hospital y en el 40,9% fue el domicilio. Y se habló de estas preferencias con las familias, de dónde las familias querían que los niños fallecieran, en el 76% de la muestra, que fueron 125 familias. Con las familias con las que se habló de esto, la mayor parte, el 56%, preferían el domicilio. Y las preferencias se cumplieron en casi la totalidad, el 95,2% de los que lo habían verbalizado, con una correlación claramente positiva. Y es que, aunque resulte una obviedad, para que se cumplan las preferencias de la familia hay que conocerlas primero. Con respecto al tiempo de seguimiento, que es muy importante para nosotros, destacamos esta importancia, puesto que para conseguir que la familia tome conciencia de la muerte se va a requerir tiempo. Y así lo vemos con medianas de seguimiento mayores, tanto en los pacientes que habían fallecido en domicilio como en los pacientes con los que se había hablado sobre estas preferencias. Por lo tanto, vemos mayores tiempos de seguimiento por el equipo de cuidados paliativos pediátricos a pacientes que fallecen en domicilio y a familias con las que se habla del lugar de fallecimiento. Con respecto a la experiencia de los equipos, también encontramos que los equipos que tenían más de 5 años de experiencia era más probable que las familias expresaran estas preferencias y que también estas preferencias se cumplieran. Y por último, con respecto a la sedación paliativa, encontramos que los niños cuyos padres habían manifestado preferencias tenían menos probabilidad de estar sedados en las últimas 24 horas. Y además encontramos que cuando no se había manifestado esta preferencia, se diagnosticaba hasta 3 veces más situación de agonía y por lo tanto se usaba sedación paliativa para el alivio de la esta. Por lo tanto, concluimos, destacamos la importancia de conocer las preferencias respecto al lugar de la muerte para poder proporcionar una atención de calidad y adecuada a las necesidades, que necesitamos tiempo de seguimiento para tener la oportunidad de planificar, que la ubicación de la muerte, sea donde el paciente y su familia eligen, va a ser el mejor indicador de calidad en una atención al final de la vida, que nuestro estudio innova al considerar que el hecho de que los padres verbalicen sus preferencias con la necesidad de sedación y, por último, por el dato que hemos dado sobre la experiencia, que será importante que los profesionales sanitarios dedicados a este campo cuenten con unas habilidades de comunicación adecuadas. Bueno, pues por último, muchas gracias. Por último, va a intervenir Pilar Retamar Genil. Ella es adjunta de enfermedades infecciosas y profesora vinculada a clínica de la asignatura de ética médica en el Hospital Macarena de Sevilla, de la Virgen Macarena de Sevilla, y es vocal del Comité de Ética Asistencial Sevilla Norte. Nos va a hablar de los conflictos éticos percibidos por profesionales de consultas externas y urgencias del área Macarena Sevilla Norte. Gracias. Muchas gracias al Comité Científico por invitarme a presentar esta comunicación y al Comité de Ética del Hospital Macarena Sevilla Norte por la confianza de que yo lo represente, ¿no? Esta imagen la puse ayer en esta comunicación porque yo creo que ya lo hemos comentado en la jornada. Parte de la responsabilidad de los comités de ética asistencial es formarnos nosotros y a nuestros compañeros, ¿no?, los valores éticos que impregnan nuestra actividad asistencial. Y creo que como parte de ello también el afrontamiento de conflictos éticos, ¿no? Entonces nosotros como comité nos planteamos cuáles deben de ser nuestras actividades formativas y como parte de esa planificación de actividades formativas pues nos planteamos hacer una encuesta de cuáles eran los conflictos éticos que más preocupaban a nuestros compañeros. Esto además se hizo en colaboración con el equipo de humanización del hospital y fue el producto de un trabajo de fin de grado del año pasado de una chica de medicina. Entonces, decir que el objetivo principal del trabajo era a nuestros compañeros de urgencias y consultas externas encuestarlos sobre cuáles eran los conflictos éticos que enfrentaban con más frecuencia y aquellos que, aunque no fueran tan frecuentes, les generaban mayor dificultad en su afrontamiento. Luego también pues, describimos las características demográficas de los pacientes encuestados. Intentamos analizarlo en base a los servicios de los pacientes encuestados y si eran residentes o adjuntos más experimentados, ¿no? Decir que, como ya os he dicho, incluimos residentes y adjuntos que trabajaran en estos ámbitos asistenciales, que pertenecieran a nuestra área sanitaria y entonces exploramos a través de urgencias y los cargos intermedios cuántos sujetos podían recibir la encuesta y nos salieron 573 compañeros.
esta encuesta se vehiculó. Primero se plantearon las preguntas que íbamos a hacer en la encuesta tras una revisión de la literatura, y había 2 trabajos importantes que habían sido tesis doctorales y artículos que hacían referencia a las consultas bioéticas en atención primaria, y además también había un trabajo de fin de grado en atención primaria, y a partir de estas encuestas que ya estaban validadas, pues elaboramos la nuestra. Como dijimos, lo primero que hicimos fue pilotar la encuesta que habíamos elaborado con 12 compañeros, algunos eran del comité de ética y otros compañeros del hospital, y con una versión final los compañeros de calidad del hospital hicieron una encuesta online que era mucho más fácil de difundir, que se difundió desde dirección médica a todos los cargos intermedios para que lo dirigieran a sus adjuntos y residentes, y a través de grupos de WhatsApp de difusión. Esta era la encuesta, que está de fondo, ahora la enseñaré mejor. Y exploramos 14 conflictos éticos, ¿de acuerdo? La incapacidad, cómo afrontábamos los problemas de incapacidad temporal, de relación entre especialidades y atención primaria, la gestión de recursos sanitarios, los abusos de los usuarios del sistema de salud, los problemas con la confidencialidad, cómo afrontábamos situaciones de abandono o falta de atención, de comunicación de malas noticias, conflictos dentro del equipo profesional, las peticiones de recetas a demanda, que esto era un poco parte del abuso, ¿no? Si teníamos problemas para actualizar nuestra propia formación como profesionales, cómo era nuestra relación con la industria farmacéutica y si generaba conflicto, sospecha de malos tratos, cómo la afrontábamos, cómo era nuestra capacidad de evaluar la capacidad de toma de decisiones, que también hemos hablado hoy sobre eso, y nuestros problemas en la atención a los inmigrantes. Además, recogíamos cierta información demográfica. Hicimos un análisis descriptivo, ¿no?, de las respuestas de nuestros compañeros, y como se evaluaban las respuestas entre 0 o poco frecuentes o poco difíciles a 5 muy frecuentes o muy difíciles, se calcularon las medias según la edad, la categoría profesional y el tipo de servicio médico o quirúrgico, y vimos si había diferencias en la percepción de los conflictos en cuanto al perfil de la persona encuestada. Entonces, bueno, voy a describir brevemente los resultados. Decir que recogimos finalmente 228 encuestas, que representaba 42% de la población diana de la encuesta, que la mayoría eran chicas, como viene ocurriendo en todos los ámbitos del mundo sanitario últimamente, que la mayoría eran de edad mediana, adjuntos con cierta experiencia de entre 30 y 60 años, y el 70% de especialidades médicas. ¿Cuáles fueron nuestros principales resultados? Bueno, pues nuestros compañeros etiquetaron como el conflicto ético más frecuente en consultas y en urgencias los problemas, las barreras para actualizar nuestra propia formación, como un conflicto frecuente. Esto era más habitual si los prescriptores eran quirúrgicos. El segundo problema más frecuente eran las barreras y conflictos que surgían entre la relación entre médicos de atención primaria y de especialidades, y los problemas que esto generaba para nuestros pacientes. Y esto era percibido con más fuerza en las especialidades médicas y entre los residentes. Bueno, simplemente destacar que entre la gente joven, respecto a los más mayores, veían más difícil afrontar problemas con el abuso del sistema sanitario, la petición de recetas por parte de los pacientes, la gestión de la relación con la industria farmacéutica, y que no eran capaces de evaluar bien la capacidad de toma de decisiones. Entre los compañeros de especialidades médicas encontraban más problemas en la gestión de situaciones de confidencialidad conflictiva y relación con las industrias farmacéuticas, y los varones entendían como un conflicto más frecuente en los problemas con la industria farmacéutica. Cuando pasábamos al ámbito del conflicto, que no es tan frecuente pero que es muy difícil, lo que encontramos es que es muy difícil de gestionar la asistencia a pacientes en situación de abandono o falta de atención. El segundo problema que resultaba más difícil de gestionar por nuestros compañeros era el de ser observador o testigo de malos tratos o de percibir abuso sexual o algún delito. Nos pillamos mucho en cuanto al afrontamiento de cómo empezar a gestionar todo eso, ¿no? Otros problemas difíciles percibidos sobre todo por los residentes era la capacidad para la comunicación de malas noticias, o respecto a médicos más mayores, la gestión de pacientes con malos tratos, abuso sexual. Los cirujanos veían más difícil como también
actualizar la propia formación y la atención al inmigrante era un problema más percibido como difícil entre las especialidades médicas y, curiosamente, las médicas mujeres se veían con más frecuentemente más difícil la gestión de la petición de recetas y la gestión de malos tratos y abusos sexuales. Decir que este estudio tiene muchas limitaciones porque es una encuesta, o sea que además la población no fue muy representativa porque había pocos residentes y había fundamentalmente especialidades médicas, que el análisis de datos fue muy simple. Hay técnicas de investigación cualitativa que se pueden aplicar a encuestas y que la verdad es que por falta de conocimiento no se aplicaron adecuadamente y que creemos que hay que mejorar la metodología de cara a futuro. Las conclusiones ya os las he ido comentando, lo que sí que el porqué de este estudio y la conclusión es que como Comité de Ética Asistencial tenemos que centrar la formación en estos problemas porque son los más frecuentes y los más difíciles y que además tenemos que seguir investigando esa percepción de problemas en otros colectivos de cuidados como son la enfermería, las TCAE y también en otros ámbitos como pueden ser unidades de intensivos o plantas de hospitalización. Y nada, muchas gracias y cualquier pregunta, bienvenida. Si quieres. Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes por la calidad y la claridad de las exposiciones, también por la cantidad, porque os habéis ajustado todos perfectamente al tiempo. Insisto en que están aquí solamente algunas de las comunicaciones que hemos podido incluir en la mesa, pero en la pantalla pueden encontrar otras de las comunicaciones que han presentado otros comités de ética asistencial, que son igualmente interesantes y que pueden consultar en la web de la Estrategia de Bioética del SSPA. Bueno, pues si os parece, vamos abriendo el turno de preguntas. Espérate un segundito. Hola. Yo trabajo también en cuidados paliativos en domicilio y quería preguntarte, también he trabajado con niños, aunque ahora trabajo con adultos, y lo que te quería preguntar era el trabajo de las preguntas o de cómo planificar las actividades. ¿Se hacía solo con los padres o os planteasteis en algún momento también preguntarle a los niños? Lo digo porque muchas veces los niños que están en domicilio, algunos son enfermedades neurológicas que el niño no es capaz, pero es verdad que en otras, por ejemplo, muchas leucemias que se plantean el final de vida en casa, ¿llegasteis a preguntar a algún niño qué quería hacer al final o cómo quería que fuera al final? Sí, el tema realmente, porque ¿qué nos pasaba? Que la mayoría de los pacientes, de las 125 familias o pacientes, la mayoría o por edad no podían expresar esto o por el deterioro cognitivo que tenían, pues no podían expresarlo. Eran menos de 15 niños, por eso no salen los resultados estadísticamente significativos con los que también abordábamos con ellos. En todos menos uno, ellos preferían estar en la casa, claro, porque al final, y como está revisada la literatura, el niño quiere estar en su casa, con sus juguetes, con su habitación, con sus cosas, y normalmente no quieren estar en un entorno hospitalario, tampoco para el final de vida. Pero no pudimos explorarlo más, ya te digo, por edad o por la capacidad cognitiva del niño, porque tuviera algún deterioro. Bueno, muchas gracias. Respecto al informe de eutanasia de Andalucía, es que no me he enterado muy bien, pero supongo que se va a colgar, ¿no?, en la página. Está colgado. Ah, ya. Está colgado ya. Vale. No, era, hombre, después de los datos, y hombre, se agradece ya que hubiera datos ya de Andalucía. No sé si habéis planteado algún tipo de interpretación en términos de comparación con datos de otras comunidades. Lo digo porque, en fin, siendo Andalucía la comunidad autónoma con mayor número de población, sin embargo, por decir el dato de 2022 solamente, bueno, de Cataluña fueron 120 realizadas, ¿no?, frente a las 29 de Andalucía.
No sé si eso ya habéis planteado algún tipo de interpretación, por qué Bueno. nosotros estamos teniendo tanta dificultad para esto. Gracias. Primero, esto es la memoria, los datos correspondientes a la memoria de Andalucía. Hay que tener en cuenta que todas las comisiones de garantía de cada una de las comunidades anualmente también volcamos estos datos para la elaboración de una memoria conjunta de todo el territorio nacional. Luego ahí ya se ve una comparación. Y el análisis de esos datos, sí que se plantea hacer un estudio de calidad, de seguimiento incluso, de qué pasa de esos expedientes que se tramitan y tienen un resultado favorable, incluso de los que tienen un resultado desfavorable. Pero luego, a la hora de hacer ese análisis comparativo entre comunidades, la tramitación de procedimiento de eutanasia tiene un componente subjetivo tan importante que el que una comunidad con menos población, si bien hay que hacer la lectura del dato, pero el que una comunidad con una población menor tenga un número mayor de eutanasias realizadas, no quiere decir ni que está mejor hecha allí que aquí, que hemos tenido un número mayor de población y tenemos menos eutanasias. O sea, la calidad y la procedencia de la eutanasia realizadas nunca va a ser una proporción directa entre número de población y número de solicitudes. Entre otras cosas porque este tema tiene una implicación enorme respecto a lo que es el perfil de la población, ese perfil sociológico, si están más familiarizados con este concepto, o sociedades que por provincias o por comunidades son más reticentes. Hay miles de datos que pueden influir. Sacar conclusiones, yo creo que siempre es interesante, pero no es fácil. En relación a esto de comparar, yo sí que quería preguntar si en la memoria se había registrado los tiempos, los plazos, porque al hablar, por ejemplo, de la importancia del referente en eutanasia, claro, efectivamente, puede que solo te encuentres con una solicitud en la vida y precisamente el referente te puede ayudar a cumplir los plazos que expone la ley y también a que no pase que personas que cumplen requisitos fallezcan en el proceso. No sé si se recoge. Sí se recoge. De hecho, para todos aquellos que queráis consultar la memoria tiene muchísimos datos y aquí lo que hemos hecho es extraer aquellos que nos podían resultar significativos. Está establecido absolutamente todos los plazos. Plazo transcurrido desde primera solicitud hasta que se produce el final del proceso, pero ya no solo de realización de la prestación, sino final, porque luego, después de llevar a cabo la prestación, hay otro proceso de verificación. Están medidos todos los plazos, con media y mediana. Lo que ocurre es que también esos plazos también hay que saber leerlos, porque al hilo de esto que me preguntáis, esa red de referentes es importantísima, porque muchas veces los plazos se van en el momento en el que el médico se pierde en algún proceso, un trámite concreto y tiene que pedir ayuda y le cuesta trabajo acceder a esa persona que le pueda servir de referente porque no está constituida la red de referentes, o incluso manda a la Comisión de Garantía y Evaluación un procedimiento que luego tiene una serie de deficiencias y tenemos que pedir deficiencia en el sentido de que no está suficientemente bien fundamentada la valoración que ha hecho el médico y la comisión necesita saber cuáles son los fundamentos del médico para esa valoración. Todo esto produce un retraso que distorsiona mucho los plazos. Con carácter general no estamos muy alejados de lo que es el cumplimiento estricto de los plazos. Haciendo una llamada de atención, la LORE en tema de plazos es muy perversa, tanto para vosotros como médicos como para nosotros como comisión, porque son plazos muy cortos y están contados en días naturales, lo cual quiere decir que si, como decía, llega un paciente el viernes a las 3 de la tarde, el médico, el primer plazo que tiene es de 2 días y es sábado y domingo. Y en relación a la ponencia del dolor, te quería preguntar
si en la revisión se habían excluido, porque he echado en falta como reto ético la valoración del dolor en personas con deterioro cognitivo, con dificultad para comunicarse, porque toda la parte subjetiva, narrativa, de diálogo no existe, pero es un reto ético. Entonces no sé si había sido un criterio de exclusión, que claro, es mucho que abarcar el dolor crónico no oncológico, o eso sí se había tomado en cuenta, porque al final hay muchas personas que están infradiagnosticadas, infratratadas, que se tratan con tranquilizantes en residencia, en domicilio, y tiene que ver con un reto ético del dolor. Sí, bueno, en verdad la intención era concretarlo en un marco lo más limitado posible, que era el dolor crónico no oncológico. Creo que me has preguntado por personas con deterioro cognitivo. Con dificultad en la comunicación. Sí, no. Sí, pero claro, yo lo que quería era centrarlo en los matices éticos de forma general, no acotarlo, porque la verdad es que es un poco lo que he comentado antes. Hay muchísima información, hay muchísima literatura a la hora de evaluar, ¿sabes? Que muchas veces luego podría ser discutible, ¿no? Cómo se evalúa ese dolor. Yo personalmente como fisioterapeuta, bueno, pues el estigma existe, ¿no? Porque pacientes con dolor, pues vemos distintas especialidades pues todos los días, ¿no? Y el estigma existe. Pero claro, la intención era acotarlo un poco, solamente los aspectos un poco éticos, pero de forma general, no en caso concreto, pero se podría hacer perfectamente. Mientras Buenas. ¿Se oye? Ah, perdona. Me gustaría hacer un comentario respecto a lo que se ha preguntado sobre la diferencia entre Cataluña y Andalucía, por ejemplo. Yo no soy experta en el tema, pero se me ha ocurrido que, como bien se ha dicho, hay componentes que no son sanitarios. Por ejemplo, me ha venido a la mente las palabras de una paliativista que me comentaba una vez que el ser humano es increíble lo que puede soportar de sufrimiento si se ve acompañado. Si no se ve solo desde el punto de vista médico, por supuesto, pero también acompañado de familia. Entonces, el componente cultural de la familia en Andalucía y en Cataluña no sé si será el mismo o no. También se me ha ocurrido otros tipos de componentes como una cosa tan simple como la cultura de está mal visto que yo pida morirme. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Y mi familia qué va a pensar? Ese tipo de anotaciones culturales pueden variar mucho la estadística. O también el tipo de evolución, por ejemplo, en Holanda, pues pedir eutanasia a lo mejor está a la orden del día. En España estamos empezando. ¿Por qué? Porque culturalmente, a nivel nacional, ya no regional, sino nacional, todavía hablar de muerte y de querer morirse no lo tenemos integrado, mientras que en otros países de Europa sí. O sea, que hay muchos tipos de pequeños condicionantes o grandes condicionantes que se salen fuera de una estadística y ya no se sabe bien por qué puede ser. No sé. Bueno, yo sobre esto, lo siento, pero voy a... ¿Se oye? Sí. Totalmente de acuerdo, tenemos todavía que investigar mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, yo participo ahora en varias investigaciones que tienen que ver con procesos de eutanasia y le hemos preguntado incluso a personas que han solicitado procesos de eutanasia que están en trámite, pero también a profesionales. Y yo, cuando he entrevistado a personas de Cataluña, los profesionales han tenido una información y un apoyo incluso después de haber hecho la eutanasia, con grupos de apoyo, con grupos de trabajo para gestionar todo eso que a nivel emocional han tenido que vivir. Y cuando he entrevistado, es un estudio cualitativo, no es representativo, pero cuando he entrevistado en Andalucía, precisamente las personas que he entrevistado me han dicho lo solas que se han sentido cuando han hecho ese procedimiento. Entonces, igual que una cosa, creo que todo influye y lo que tenemos que hacer es un mapa completo, ¿no? Bueno, ¿hay alguna más en la sala? Si no, mientras voy comentando algunas del chat. Nos dice una persona con respecto al informe, ¿no?, de eutanasia. Dice, aparecen 4 casos con trastorno mental como patología principal, pero ningún médico responsable o consultor es psiquiatra, a pesar de que la ley habla de médico especialista en la patología. ¿Cómo es posible? Bueno, porque efectivamente esta es una de
de las situaciones que hemos estado comentando esta mañana, que cuando a un médico especialista en psiquiatría le toca hacer una valoración para eutanasia, es compleja, pero tiene herramientas. Pero es que la valoración de la capacidad le corresponde hacerla al médico responsable. Y el médico responsable ya hemos visto que su perfil mayoritario es médico de familia, de ahí la complejidad. Indudablemente, y ha pasado también en varios expedientes, el médico responsable puede solicitar, ante la duda que le pueda suscitar después de esa primera valoración de la capacidad, informes a salud mental respecto al paciente, para sentirse un poco más respaldado en esta materia concreta. La comisión también tiene posibilidad de solicitar informes complementarios respecto al paciente si también nos surgen dudas, pero esta es la situación real, y es que perfil predominante de médico responsable es familiar y comunitaria, y la implicación de las patologías psiquiátricas o esa valoración de capacidad está muy presente en este tipo de procedimientos. Gracias. ¿Alguna pregunta más por aquí o sigo con el chat? Vamos a ir terminando, pero por dar respuesta. No apagues el micrófono, Aurora. Vamos. ¿Cómo se está gestionando? O bueno, también vosotros si tenéis algo que aportar también, por supuesto. ¿Cómo se está gestionando la objeción de conciencia? Se hablaba de hacer un listado con los objetores, ¿lo veis conveniente? ¿Hay muchas solicitudes de objeción de conciencia en Andalucía? Mira, quiero recordar que no lo sé, lo pongo en duda, no sé si el dato de objetores de Andalucía está volcado en la memoria. La gestión de la objeción de conciencia no nos corresponde a nosotros como comisión, le corresponde al Sistema Sanitario Público de Andalucía. ¿Hay un listado de objetores? Sí, es que resulta que ya la propia ley orgánica establece que la forma de gestión de las objeciones de conciencia es a través de la creación de registros de objetores, que yo sé que tiene muchísimos detractores. Hacer un registro de objetores o hacer un registro de no objetores, como incluso se llegó a plantear, es única y exclusivamente una herramienta para que se pueda gestionar el acceso de la ciudadanía a este servicio. O sea, que si un centro de salud, el director de ese centro de salud tiene que saber qué número de sus profesionales médicos tienen la condición de objetores para arbitrar las medidas necesarias. Nosotros no lo estamos gestionando. Lo que sí me gustaría hacer un comentario muy breve. Actualmente, la Declaración de Objeción de Conciencia de Andalucía, que está unida como anexo al Decreto 236, está dando lugar a muchísimas confusiones. ¿Por qué? Porque en ese modelo de declaración, en la parte final, pone declaro mi objeción de conciencia y pone dos apartados para poner crucecita en uno, en otro o en ambos, respecto a la administración directa por parte del profesional o respecto a la administración por parte del paciente, autoadministración por parte del paciente. Esto se está interpretando por los profesionales como que yo, que sí que tengo condición de objetor de conciencia, puedo acompañar al paciente durante todo el proceso, y si la Comisión de Garantía dicta una resolución favorable en ese proceso de verificación y es necesario llevar a cabo la prestación, entonces yo ya digo que objeto o respecto a la autoadministración o la administración directa por parte del profesional. Y esto no es así. Y de hecho ya ha sido trabajado, ha sido planteado la necesidad de tener que modificar este modelo. Nosotros ya en su tiempo informamos jurídicamente en la modificación de ese modelo, porque esas dos opciones que la ley da de elegir entre autoadministración o administración por parte del profesional es una opción que está creada y está prevista de cara al paciente. El paciente puede elegir qué opción de llevar a cabo o de realización de eutanasia quiere, no de eutanasia, porque una es eutanasia y otra es suicidio asistido. El paciente lo puede elegir, pero no es una opción pensada para la declaración de objeción de conciencia del paciente, del médico. Y esto suscita muchísimas consultas que nos están llegando a la comisión y que estamos intentando aclarar una a una, pero que lo suyo sería que ya se produjera la modificación. Gracias. Voy a leer alguna más. Veo que por aquí vamos a ir terminando.
Dicen, hay que adaptarse a las nuevas realidades sociales. ¿Por qué ese empeño de los sanitarios de hablar con todos los miembros de la familia cuando el paciente no está incapacitado de ninguna de las maneras? ¿No termina en el final sugestionando al paciente o hacer lo que el profesor quiere, lo que el profesional quiere? Bueno, podéis contestar entre todos, vaya por delante que la ley... No es para caer. Si es tema de eutanasia, es que la única voluntad es del... No es tema... No, es en general. Bueno, si no, ya que tengo yo el micrófono, contesto yo. Yo creo, igual es por mis estudios académicos, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo con la familia tienes que hablar. O sea, tú no puedes tratar a un paciente o puedas proporcionar un cuidado a un paciente sin abordar lo que le rodea, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si ese paciente tú le ayudas a involucrar a la familia a la hora de tomar decisiones, es mucho más fácil. ¿Cuántas veces nos vemos en la consulta? Un paciente que entra en discusión con el familiar que le acompaña es mucho más difícil el abordaje. Entonces, si al final hablamos con la familia y hacemos que esa familia no tenga por qué imponer lo que piense, sino escuchar al paciente, hacerle escuchar al paciente y que sepa interpretar, incluso a lo mejor hasta abordar los sentimientos que le causa el que el paciente diga, tome una decisión u otra, yo creo que la familia siempre tienes que tratarla. A lo mejor a veces nos equivocamos de que queremos cambiar la decisión del paciente hablando con la familia. Y quizás eso es por donde creo que puede ir la pregunta, de que no tenemos que intentar cambiar la idea de la decisión que haya tomado el paciente, convenciendo a la familia o tomando a la familia como secuestrando a la familia para que tome esa decisión, ¿no? Pero que la familia tiene que estar presente siempre y cuando haya que tomar una decisión, yo creo que sí, porque al fin y al cabo rodea al paciente e influye en las decisiones y en las emociones. Permíteme una cosa, Eduardo, estoy de acuerdo contigo, pero si la persona tiene capacidad y la persona no quiere que se hable con la familia, la Ley 41/2002 deja bastante claro que la persona la que decide hasta qué punto la familia interviene o no, siempre que haya capacidad, si no la hay, pues ya... Sí, siempre y cuando el paciente no emita un dictamen contrario, pero eso para todo. O sea, yo puedo hablar con el paciente sobre un tema, pero si el paciente me dice, mira, no quiero saber sobre este tema, también no tengo que hablar, no con la familia ni con él, a lo mejor, ¿no? También por eso. Sí, estoy segura que estabas, pero por dejarlo claro, porque si no podemos dar un mensaje. ¿Quería comentar? Iba a comentar exactamente lo mismo que has dicho tú. Yo creo que, aunque estoy de acuerdo contigo, porque estamos en la sociedad en la que estamos, pero venimos de una tradición médica absolutamente paternalista y para nosotros es mucho más fácil informar a la familia y, o sea, es que es más fácil, es decir, y entonces yo creo que como tenemos que tomar nosotros la iniciativa de ese cambio de paradigma, o sea, el centro de información es el paciente. Es que yo que trabajo en hospital y la familia está en la puerta antes de que entres a ver al paciente, o sea, o aprendemos a que, un momento, ahora vengo a hablar con ustedes, pero primero tengo que hablar con su familiar, y es muy, muy frecuente que informemos previamente a la familia, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma tiene que surgir de los profesionales, quiero decir que... Generando luego los pactos de silencio tan difíciles de desbloquear a veces cuando ya hemos empezado el proceso mal. Pues no sé si queréis, es que son ya las 2:10, pasadilla. Si aquí ya no hay más preguntas, si os parece, pues... Os agradecemos muchísimo vuestras intervenciones. Vamos a dar paso a José María para las conclusiones de la jornada. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Bueno, pues nada, ya estos minutos ya están de sobra, ¿verdad? Lo más interesante de la jornada ya ha sido. Bueno, yo no sé, tengo un buen feeling hoy por la mañana, no sé, tengo la sensación de que hemos hablado con normalidad, de que hemos abordado problemas. Creo que lo habrá con Pilar, me parece, en la puerta antes, ¿no? Yo creo que tengo ya la sensación de paso de profesionalidad en esto. No quiere decir que nos paguen aparte por ser de los comités de ética, pero tengo un feeling como de que esto está empezando a ser como profesional, ¿no? Es decir, algo así, ¿no? No quiere decir que tengamos sueldo por eso, pero quiere decir que no, y dejando de ser aficionados solo a esto de la ética, sino también de profesionales. Creo que es un paso que tenemos que dar, ¿no? Y yo creo que a lo largo de la mañana son lo que tenemos que entrar, ¿no? Y cuando estemos con esa imagen de profesionales de la ética, pues evidentemente nuestro crédito, ¿no? Porque credibilidad tenemos, pero crédito, que es además lo que necesitamos a lo largo de, sobre todo, de quienes son nuestros
nuestros patronos, porque pertenecemos la mayoría al Servicio Andaluz de Salud, pues evidentemente eso nos ayudará a profesionalizarnos, ¿no? como comité de ética, como miembros del comité de ética. No solamente a pedir esa horita, que sea dentro de la hora del trabajo y que no nos riñan mucho en nuestro servicio por llegar un poco tarde, sino tener mucho más crédito a la hora de que somos profesionales incardinados en el sistema y que efectivamente somos no solamente necesarios, sino muy imprescindibles. Yo no voy a concluir nada más, creo, ya digo, yo estoy simplemente presentando mi feeling, ¿no? A lo largo de esto. Creo que hemos dado un paso de crédito y en eso es lo que vamos a seguir dándolo. Y ahora, digamos, como cerramos la que es la parte online y la parte, digamos, pública de esta jornada, pues nada, clausurarla, daros las gracias a todos los aquí presentes y a todos los que están online. A mí, yo estaba ahí y por Twitter me estaban enviando, o sea, que alguno había al otro lado, lo digo, aparte de las preguntas, porque, oye, José María, ¿estás ahí? Me enviaban fotos diciendo, mira, que alguien nos está escuchando al otro lado. Confío que no nos está escuchando, que sí no tenías que escuchar, ¿no? La consejera, el director del SAP, pero bueno, ya somos la gota malaya e intentaremos que estos mensajes pues le lleguen. No, y hablando en serio, seguro que le llegarán porque están comprometidos con esta historia. Y nada más, dar por clausurada la jornada, aunque esta tarde ya tendremos reunión ejecutiva, ¿no? Para ya charlar, no nada en el estrado y otros abajo, sino todo al mismo nivel para charlar esta tarde en la reunión ejecutiva. Nada más y quedan clausuradas las jornadas. Gracias.